Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos y llega el momento de conversar con dos profesionales de este tema tan fascinante que hemos estado compartiendo con ustedes en este día. Estamos hablando del Alzheimer. De nuevo nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar y por supuesto nuestro invitado, el doctor Josué Avendaño. Vamos a estar hablando respecto a cómo se sigue entonces, sobre todo en la práctica, después de detectar un caso en las clínicas del SIM. ¿Cuál es el protocolo al seguir, doctor? Y algo que no hemos tocado, pero creo que vale la pena abordar, y lo voy a hacer iniciando con usted, doctor Jacobo, la dieta de un paciente con Alzheimer. Entonces quisiera que abordáramos esos dos temas para comenzar. Claro que sí, Dianita y Josué, qué contento de estar contigo en este programa. La emoción es esa, va a dar un contentamiento porque sabemos que hay especialistas de la calidad del doctor Avendaño que están muy atentos a lo que ocurre con esta condición. Y de hecho eso es lo que nos va a permitir incidir en que las enfermedades tengan una variante en cuanto al número de personas que se afectan, y los que se afecten que sean bien tratados. Así que muy congratulado de estar contigo. Dianita, ya hace mucho tiempo que el arte de la medicina implica lo que el doctor Avendaño decía, hacer una buena historia clínica, determinarla, registrarla, luego pasar a un examen físico. Ahí tiene uno casi el 80% del diagnóstico de una condición como Alzheimer. Ahí chequeas tu memoria, comportamiento, la famosa apatía que el doctor habló, de un paciente que está sentado en la clínica sin querer participar, versus alguna buena cantidad de personas que no importa la edad dicen, déjame contar a mí lo que me está pasando, ¿verdad? Cuando la familia quiere intervenir. Así es que eso hacemos en las clínicas del SIM. Tuvimos buenos maestros y tratamos de que no sea una consulta en la que está la computadora y pongo 2 o 3 datos y se terminó. Y luego el aspecto de la comida. Recuerden ustedes que ahora todo lo que es la Corporación Farmalata ha incorporado la parte de la nutrición con Aliment y en bioconjugados moleculares igualmente. Hay teorías acerca, y esas tú las confirmarás o no, que hablan acerca de cómo las personas mejoran con dietas que tienen pocas cargas carbohidratadas y sobre todo gluten, ¿verdad? Se ha visto mejoría en este grupo de pacientes. Ya hablamos de lo que es resistencia a la insulina, trastornos metabólicos, semejar el Alzheimer como que fuera una diabetes tipo 3. Así es que la manera en que comemos sigue siendo importante. Y no sabemos la importante que es hablar del tema del Alzheimer, sobre todo para aquellas personas que tienen un familiar que lo están padeciendo, y para el cuidador, para ese núcleo familiar que tiene la responsabilidad de llevarlo al cabo. Doctor, muchas personas, lo estábamos comentando fuera de cámara, el componente genético, ¿por qué pesa tanto? Cuando hablamos de cierto tipo de patologías neurodegenerativas, hablamos de la genética, los trastornos ambientales, la epigenética en general, pero lo lamentable es que a veces la familia empieza como a sugestionarse cuando en la casa hay una abuelita, hay una tía que tuvo Alzheimer, y ¿será que me va a afectar a mí? Normalmente se habla que sí hay un componente genético cuando la enfermedad empieza en etapas tempranas. Hablemosle de menores de 60 años. Y eso es importante recalcarlo porque a veces se habla de demencia senil. Sí. Y la demencia senil no existe, es solo hablar que es una demencia después de los 60 o antes de los 60. Entonces, si hablamos de enfermedades neurodegenerativas de tipo genético, es cuando la demencia empieza en edades más tempranas, como los 50 o 60 años. Ahí sí hay que hacer muchos más estudios para determinar si hay un componente. Por ejemplo, se hicieron estudios donde se determinó que los pacientes con síndrome de Down desarrollan la enfermedad de Alzheimer hacia los 30 a 35 años de edad. Pero ¿qué pasa si en el mismo núcleo familiar alguien nació y no tiene síndrome de Down? Tiene más riesgo a que vaya a desarrollar una demencia a futuro. Entonces sí hay cierta carga genética que debemos de preocuparnos en investigarlo. Si es en pacientes arriba de 70 años, ya es un 5% realmente que puede afectarles. Lo demás son muchos de los factores que incluso pueden ser factores que nosotros podemos contribuir a mejorarlos. Claro, estábamos hablando, doctora, ¿a qué edad entonces deberíamos de acudir con un especialista como usted? Me decía que a los 40, ¿por qué?
Porque es donde empiezan a haber ciertos cambios. Máxime, que hablamos que es más común en la mujer. En la mujer ya después de los 40 empieza a haber ya cierto componente hormonal, que hay quienes se anticipa un poco más tempranamente, y eso hace que se desproteja a la mujer a cierto grupo de patologías como las demencias. Entonces es importante el prevenir y hacer ese diagnóstico temprano. Nos va a ayudar a identificar quién tiene el riesgo de enfermedad. No vamos a evitarla, pero sí vamos a hacer ciertos cambios, entre ellos el componente de la dieta que mencionaba el doctor Aguilar. Entonces, todo esto nos va a contribuir a que el paciente esté en mejor condición y tenga una mejor calidad de vida si se diagnostica tempranamente. Doctor, me quedo con usted, no se me sienta todavía, doctor Jacobo, que luego abordamos la siguiente pregunta, pero quisiera preguntarle cómo ha sido el tratamiento integral y cuál ha sido entonces su experiencia, sobre todo al tratar la clínica en estos pacientes. Cuando hablamos del abordaje en el adulto mayor debe ser integral, no solamente le compete al geriatra, nutricionista, oftalmólogo, odontólogo, terapista, fisioterapista, terapista ocupacional, psicología. Es un grupo de especialidades que nos van a ayudar a mejorar el diagnóstico. Pero cuando ya el diagnóstico está realizado, el abordaje integral debe incluir a la familia. No solamente se enfoca hacia el paciente, también a la familia. Paciente, familia, cuidador, y viene ya el tratamiento propiamente farmacológico, que es la integración de lo que hablábamos, medicina convencional ya con productos biológicos que nos ayuden a incrementar más esa afluencia a nivel neuronal y lograr bloquear mucho más rápido ese proceso inflamatorio, que es ahí el punto donde se inicia todo esto. El punto exacto, así que el tiempo realmente juega a nuestro favor cuando vamos a padecer o no algún tipo de esta enfermedad, una detección temprana. Pero doctor, hoy sí, Jacobo, voy con usted. ¿Cómo ha sido entonces la experiencia en las clínicas del CIM? Creo que la experiencia ha sido satisfactoria. Incluso ya hubo un par de programas donde presentamos unas personas que tenían, sí, ya en definitiva, la entidad del Alzheimer, ¿verdad? Ya con trastornos de memoria, cognitivos, de no poder incluso vestirse por sí mismas, en fin. Así es que la experiencia es buena desde el punto de vista de empezar en estadios tempranos, ¿verdad, Anita? Digamos, en las fases iniciales de la enfermedad o en las fases de mediano avance de la enfermedad. Cuando la enfermedad está muy instalada y una neurona muere, es muy difícil. Aún ahí siempre hay rasgos que se pueden mejorar, pero yo creo que hablar de mejoría sustancial la hemos tenido gracias a la adhesión de los factores, como te decía, mejoramos una mejor estructura metabólica, con corregir diabetes, con corregir una serie de eventos que están ocurriendo con auxilio de especialistas o en las puras clínicas, y específicamente en Alzheimer con Limtox, con Norbrain, sí hemos tenido en relación al comportamiento, a la conducta, a condiciones muy precisas. Recientemente nos envió un paciente, un neurocirujano, y la señora llamó porque ella ya de alguna manera había buscado en la farmacia el Norbrain, pero nos llamó preguntándonos si además nosotros podíamos hacer eso y qué otros aspectos de ayuda había, y nos dijo: yo no puedo dejar de dárselo, porque el mismo neurocirujano que había probado con ciertos medicamentos que no había encontrado mayor mejoría, le dijo: bueno, le voy a empezar a dar Norbrain. Eso me satisfizo mucho, porque en una cuestión de 3 meses ella había notado sobre todo menos agresividad, que era lo que ella narraba, ¿verdad? Ese comportamiento mejoró. Y es que esos apelotonamientos que hablaba el doctor Avendaño van de alguna manera como desboronándose en cierto modo, si no está muy dañado, ¿verdad? Pero sí, Dianita, la mejoría es mientras más temprano, mejores resultados. Mientras más temprano, mejores resultados, y sabemos la importancia de la prevención. Doctora Avendaño, voy de nuevo con usted. ¿Qué nos puede decir entonces cuando estamos utilizando medicamentos como Flandol, como Norbrain y como Limtox también en pacientes que padecen Alzheimer? Ya lo mencionábamos en un bloque anterior, pero ¿qué nos puede decir también? Como hablábamos que hay una cadena, o sea, nosotros le llamamos una cascada de eventos. Y esos eventos son el inflamatorio, las proteínas de mala calidad, la pérdida de neuronas, la pérdida de neurotransmisión.
Si nosotros logramos con medicamentos como el Lintox o el Norbrain bloquear esa cascada, definitivamente vamos a tratar de que el paciente no vaya a tener los síntomas que son los más comunes. Sí. Yo quería hacer énfasis en algo. Cuando un paciente ya tiene la demencia o el Alzheimer, nosotros le llamamos las 4A. La amnesia, y todo esto es en relación a la evolución. La A de amnesia, que es a la memoria. La agnosia, que es la dificultad de reconocer. La afasia, que es la dificultad de expresión. Y por último, la apraxia, que es la dificultad motora. Entonces, cuando ya el paciente llegó a este punto, definitivamente es cuando menos se le puede ayudar. Entonces, insisto siempre, el diagnóstico temprano, y que sabemos que productos como Lintox o el Norbrain nos van a ayudar a que ese paciente no evolucione a estas 4A que les estoy mencionando. ¿Qué es lo que queremos tratar, no, doctor? Porque realmente entristece, creo que hasta que uno no lo está viviendo en viva piel, no podemos entender lo que un paciente, lo que su familia está viviendo. Y es por ello que tenemos profesionales tan comprometidos como cada uno de ustedes que nos visita, que nos acompaña, porque siempre están buscando un mejor vivir para cada una de estas personas, que sea de una manera digna y evitar llegar a estas 4 terribles A, doctor. Doctor Aguilar, todavía tenemos un poco más de tiempo. Quisiera saber cómo ha sido la experiencia en el CIMO al utilizar estos bioconjugados. Efectivamente, como te mencionaba, creo yo que el doctor Avendaño hacía referencia a cuando las personas van evolucionando y de repente se hunden en ese como abismo. Y eso no ocurre el día que ocurre eso, sino que venía dando ya alguna sintomatología. La experiencia es buena, tenemos una cantidad de personas que consultan y que reconsultan, que se mantiene. Personas que han llegado por referencia de otros pacientes. Así es que cada vez instamos más a que las personas puedan de alguna manera poder no hacer sus propias interpretaciones, acudir al especialista, acudir al geriatra, que es importante porque él pone atención a algunos aspectos más que, por eso se llama especialidad. El doctor Herrera decía que un especialista es alguien que sabe de una cosa casi todo, ¿verdad? Y que los no especialistas sabemos un poco de todo, pero un poco, ¿verdad? Entonces, la llegada con el especialista es importante. Pone atención a una serie de eventos y de condiciones que a veces pueden pasarse desapercibidos. Estamos satisfechos, Dianita, el hecho de poder utilizar un producto como Norbrain nos tiene muy complacidos en este tipo de pacientes. Las personas te lo cuentan cuando empiezan muy temprano. Mi memoria ha mejorado, ya no dejo las cosas siempre por todos lados y olvido, sino que desarrollé el hábito hoy día de dejarlas solo en un lugar. No hago 3 cosas a la vez y finalmente no termino sabiendo cuál es prioritaria o no. Son como costumbres que a veces se han formado. El sueño, ¿no? También priorizar un buen descanso. Claro. Yo creo que bioregulan. Y el doctor habla continuamente de esas proteínas. Si podemos hacer que la fábrica cerebral desaloje esas proteínas simultáneamente a producirlas, vamos a estar con un cerebro mejor cuidado. Y eso hace el Lintox, eso hace el Flandol, eso hace el Norbrain. Perfecto. Ya por último, las recomendaciones, doctor Avendaño, voy de nuevo con usted. ¿Qué le diría a nuestro público? Definitivamente el tomar en cuenta que hay cambios normales del envejecimiento. Estamos en una frontera, los cambios normales y los cambios patológicos. No atribuir que todo es envejecimiento, porque entonces perdemos ese punto de poder hacer ese diagnóstico, y cuando ya llegan muy avanzados, consultar tempranamente. Así como nos llevan al pediatra mensualmente, yo les digo al adulto mayor por lo menos cada 3 meses tratar de hacerles una evaluación y un seguimiento, que esa es la clave de esto. Y no tener vergüenza, romper el tabú. Exactamente, ¿no, la medicina preventiva la podemos aplicar si hacemos el diagnóstico tempranamente. Sabemos entonces el tiempo ideal, doctor. Por último, una breve recomendación. Creo yo que estar atentos a que cambios, aunque sean sutiles o muy discretos, es mejor si son consultados y tratados. Hay que cuidar el ser, porque a mayor edad, como decía el doctor Avendaño, pueden instalarse las enfermedades ya de una manera en que sea difícil revertirlas. Empecemos temprano, desde hoy, a mantener un cuidado, y nosotros
tenemos esa propuesta, tenemos invitados que pueden contribuir, como el doctor Avendaño, a mejorar la calidad de vida. Bien, muchísimas gracias, excelentes recomendaciones, espero que sean de su agrado. Regresamos con mucho más acá en Los Investigadores Médicos luego de esta pequeña pausa. Después de estos consejos de salud. La contribución de las biomoléculas de los polifenoles sí está encaminada a no solo ralentizar el proceso, sino que optimizar el comportamiento. No se despegue de Los Investigadores Médicos. La enfermedad del Alzheimer constituye más del 85% de todas las demencias a nivel mundial. Si tú sabes, conoces algún paciente, familiar, amigo cercano que esté padeciendo esta enfermedad, puedes acudir a las clínicas del CIM, aparece en el cintillo los teléfonos para poder hacer la cita y con mucho gusto lo evaluaremos y trabajaremos con él las distintas biomoléculas que ustedes vieron hoy en este programa.